Estamos todos más o menos tratando de escrutar lo mismo. ¿Cómo cazzo pasó lo que pasó el domingo? Después de los resultados de las PASO y con tanto diferencial en torno a lo que fueron las elecciones provinciales. Pongo el ejemplo más cercano, que es el de la provincia de Entre Ríos. Ganó Rogelio Frigerio como gobernador, pero en Paraná capital, donde ganó Sergio Massa como presidente, ganó Rogelio Frigerio como gobernador y ganó Rosario Romero como intendente, que es peronista. Concordia, que históricamente fue el bastión, creo que el único bastión donde gobernó el peronismo durante 40 años consecutivos, ganó Massa por afano, pero perdió el intendente y perdió el gobernador. Y en Santa Fe los votos que eran de Milei, en algunos casos pasaron a Massa, y ayer repasábamos los datos del departamento de la capital y notábamos con mucha sorpresa cómo en el caso concreto del peronismo pasaron en el departamento de la capital en las elecciones provinciales de 26.000 votos a 97.000 en las 4 elecciones. Es una cosa bastante rara. Y me gustaría conversarlo con alguien que sabe de esto, que analiza esto, que es docente de ciencias políticas, que es se encarga de políticas sociales y teoría política. Estoy hablando del director de la consultora Causa Efecto, Joaquín Gorrochategui. Joaquín, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Connie, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? Buen día. Bueno, muy bien, acá intentando analizar cómo ayudanos a pensar esto. ¿Qué pasó? Bueno, uno puede pensarlo en términos estructurales o en términos macro y en términos más micro, digamos, ¿no? En términos si cada una de las provincias tiene como realidades bastante diferentes, digamos. Bueno, si uno piensa cosas que ya se han dicho, pero que vale la pena repetir, si uno piensa en términos macro, lo que parece es que hay dos fuerzas, una fundamentalmente la cual el oficialismo, el cual logró recuperar su caudal de votos, ahí donde parecía una anomalía, ¿no? Haberlos perdido en los pasos, donde parecía a priori que era muy extraño esos votos que estaban en Salta, en La Rioja, ¿no? En provincias a las cuales siempre han sido bastante afines. Ha recuperado lo del NOA, ha recuperado un buen caudal en conurbano. Yo no creo que el análisis se pueda limitar al conurbano, que están diciendo algunos analistas. Es donde se simplifica todo. Bueno, el conurbano define todo. Bueno, no, el conurbano solo no, digamos. Hay un montón de provincias donde el peronismo recuperó, Santa Fe inclusive, ¿no? Claramente, diría, digamos, proporcionalmente uno podría ver de que la recuperación que hay en el conurbano es similar o proporcionalmente idéntica a lo que hay en otras provincias. Pero bueno, hay un sesgo ambacéntrico, digamos, que nosotros es más fácil verlo desde afuera que de adentro, ¿no? La Libertad Avanza no cayó, o sea, cayó en pocos lugares, en muchos lugares, digamos, la mayoría de las provincias subió, ¿no? Tiene lo que se vino muy abajo es la oferta de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. Que ahí parecería atravesar una crisis importante. Uno puede, un dilema, ¿no? Uno puede decir que, digamos, en términos matemáticos no puede traducirse así, pero uno puede decir que los votos de Horacio Rodríguez Larreta fueron a Massa todos, o gran parte de ellos, o se incorporó gente nueva. Yo creo que hay depende, digamos, o sea, me parece que hay un importante voto que no había concurrido a las urnas, o que había un voto en blanco que se activó por la oferta oficialista. Ahí me parece que hay un factor importante, que es el factor miedo, ¿no? Que de acuerdo a los sectores de detalle interviene de forma diferente. Y hay un voto radical que sí, probablemente en algunos lugares, la lectura que uno hace un poco más en profundidad, hay un voto radical que optó en la versión nacional, o el voto radical, digamos, componía a Larreta, que se fue directamente a Massa ante el riesgo de Milei, ¿no? Es interesante cómo nosotros en los estudios más cualitativos, digamos, donde podés mirar más en profundidad las motivaciones que tienen los votantes, eso es lo más interesante. Bueno, vamos a eso, porque cuando vos ves las motivaciones, vos te encontrás con un escenario absolutamente anormal, que es el escenario de una profunda crisis económica, de una grave dificultad social hoy para afrontar los gastos elementales,
Es cierto que hubo medidas populistas de lo que vulgarmente se denomina el plan platita, pero al mismo tiempo, digamos, hay un efecto de verdad importante sobre la economía de cada uno de los individuos, sobre todo de clase media y clase media baja. Sin embargo, esos sectores votaron por Massa. Sí, es cierto. Bueno, hay un componente el cual anula el resto de las emociones, ¿no? Que es el miedo. El miedo es un elemento fundamental a la hora del voto. Siempre se ha utilizado en las campañas políticas un insumo importante, digamos, para cualquier campaña política. Y me parece que en este sentido, nosotros lo que veíamos, lo que estamos viendo desde hace rato, digamos, en los estudios cualitativos, que incluso el votante de Milei es un votante, el votante de Milei tiene un predominio, digamos, en la gente joven, en los sectores menores de 35 años, menores de 30, 35, pero incluso en ese votante hay un voto con cierto miedo, donde se conjuga el miedo, ¿no? La insatisfacción. Bueno, en ese votante predomina la insatisfacción. La reflexión es que te dice, bueno, yo creo que no va a hacer lo que dice que va a hacer, incluso me da miedo que haga lo que dice que va a hacer, pero necesito que cambie todo. Que ¿no? Esta cosa de, bueno, peor no podemos estar y demás, y se vota a Milei. Eso en las franjas etarias más mayores a 30, eso se invierte. Entonces el miedo, la insatisfacción está, la ira está, digamos, con respecto al desempeño del sistema político, al desempeño incluso de la oferta, a la conformación de la oferta, pero el miedo predomina, ¿no? O sea, te dicen, bueno, no, pero ante este salto al vacío, que es una frase que circula y que ha sido muy bien instalada, optamos por cualquiera de las ofertas, las cuales tienen por lo menos un carisma democrático, ¿no? Hay dos fenómenos que, digamos, se instalaron como frases cautivantes y prácticamente indestructibles. Uno es la casta. Me parece que la casta es como un triunfo comunicacional de Milei, ¿no? Hay una identificación con esa definición, la casta política, que, digamos, representa el enojo. Pero esto del salto vacío también representa un triunfo de comunicación, tanto digamos, del sector oficialismo como del frustrado intento de Juntos por el Cambio. El salto al vacío también triunfó desde el punto de vista de la comunicación. Sí, y ahora está el desafío de cada una de las fuerzas, digamos, de correrse o no correrse del eje discursivo, el cual plantearon, ¿no? Nosotros lo vemos, esto de Milei, de ahora de poder de correrse, un desplazamiento desde una configuración del campo político en el cual era los de abajo contra los de arriba, ¿no? Aquellos los cuales, los no mirados, los silenciados, contra aquellos los cuales presuntamente tienen privilegios. Que eso era la casta. La casta es un concepto gelatinoso, en donde entra y salen quienes lo integran de acuerdo, bueno, al gusto y placer, digamos, de quien lo enuncia, es decir, de Milei. Era el quien enuncia, por eso tenía la capacidad de poder, entran los periodistas, salen los periodistas, entran los investigadores de CONICET, salen los investigadores de CONICET, ¿no? Es una cosa gelatinosa, que depende del enunciador. Y el domingo a la noche se corre de ese eje, digamos, de abajo, los de abajo contra los privilegiados, la casta, y pasa a un eje que era el eje de Cambiemos, ¿no? Que era el eje de kirchnerismo, bueno, el clásico configuración del campo político de los últimos 11 años, 12 años, que es la de kirchnerismo, antikirchnerismo, más, si queremos más profundamente, peronismo, antiperonismo. Lamento recordarte que son casi 20 años. Sí, pero yo en eso de los 20 años, mira, me parece que hay un momento, hay que recordar que en el 2007 la oferta, digamos, de la oposición estaba bastante fragmentada, en el 2011 ni hablar, y que la recomposición del campo antiperonista, digamos, se fue produciendo paulatinamente post-2011, ¿no? Digamos, o sea, estoy diciéndolo cómo se organiza. Sí, en eso tenés razón, sí. ¿No? La grieta, digamos, la grieta. Exacto, digamos, en donde uno tiene una determinada motivación política y encuentra una oferta transparente, digamos, Juntos por el Cambio fue un vehículo muy importante, ¿no? De representación de la oferta no peronista durante los últimos 10 años. Bueno, hoy tienen una tensión interna muy importante respecto a eso. Pero... Sí, Connie, perdón. No, seguí porque estabas por decir algo, seguramente... No,
bueno, esto, la reconfiguración de cómo estamos ante una disyuntiva discursiva que establece cómo se va a organizar el campo de la política. Fíjense, lo de Massa, tratando de instalar esta especie de nestorismo versión 2023, ¿no? Es decir, una unidad nacional, o lo que podemos decir, una especie de transversalidad que no es muy seductora para aquellos a quien invitan, ¿no? Porque una cosa era invitar en el 2005 a la transversalidad con una economía que estaba floreciendo, y otra cosa es invitar a la transversalidad a actores de otros partidos con una economía deficitaria, con 140 de inflación y posible problemas con los precios, digamos, esto que hablan del Rodríguez. Ahora, Joaquín, yo ayer escribí una nota en la que a lo mejor, no sé, lo estoy viendo así, a lo mejor me equivoco, casi seguro que me equivoco, pero yo tuve la sensación el domingo de que había terminado triunfando la moderación. Digo, a ver, si triunfaba Juntos por el Cambio, iba a un balotaje con Massa, hubiese creído lo mismo. Pero creo que acá lo que hay es una reacción ante la eventualidad de lo que alguien llamó, y él mismo se encargó de llamar, que explote todo, patear el tablero, que vuele todo, como dicen algunos, que vuele toda la mierda, después vemos. Digo, hay como una actitud conservadora de la gente diciendo, no, pará, yo no quiero que explote todo, quiero que salgamos. Y hay también como una demanda de unidad nacional. Sí, claro. Me parece, ¿no? A lo mejor me equivoco, pero digo, a lo mejor, en este fraccionamiento, pero también hay ahí un punto de que, che, loco, a ver si se juntan y resuelven esto, y terminan eligiendo a Massa, digo, como la referencia, como pudieron haber terminado eligiendo a Bullrich, pero me parece que hay algo ahí de bueno, salgamos pacíficamente. Sí, me parece que Massa, más que Bullrich, sí, me parece que estaba un poco más corrida hacia los extremos, lo que pasa pero me parece que Massa o Larreta en ese sentido representaban un poco lo mismo, ¿no? Digamos, Massa es de acuerdo a quién conduce el proceso, pero digo, Larreta cuando hablaba del 70% del sistema político estaba hablando en forma equivalente a decir unidad nacional, ¿no? Estaba hablando de un proyecto que tenga sustentabilidad política para poder llevar adelante ciertas reformas, y Massa creo que está pensando un poco en la misma clave. El tema es los incentivos que tengan el resto de los actores para integrar un proyecto de ese modo. Yo te estoy invitando, bueno, a un barco que está naufragando, que está complicado, digamos. O sea, yo te invito a participar de un proyecto que tiene una incertidumbre muy importante en este momento, digamos, desde el punto de vista de Massa. La verdad que ha tenido una campaña Massa muy profesional, digamos, para poder distinguirse, para poder separarse, diferenciarse de la realidad de un gobierno que tiene... De sí mismo, ¿no? De sí mismo, porque prácticamente se bifurcó, digamos, el tipo se separó de su propio gobierno, es una cosa rara. Se separó de su propio gobierno siendo ministro de Economía y prácticamente presidente de ejercicio, sí, lo cual es un gran logro comunicacional. Mostró orden, mostró una campaña muy ordenada, y creo que eso va a ser un activo muy importante en estos últimos 30 días, ¿no? O sea, el nivel de homogeneidad narrativa que pueda mostrar Unión por la Patria, con una oferta central sobre algunas propuestas, muy segmentada, es decir, una oferta que mira a grupos más pequeños, digamos, una oferta para las mujeres, una oferta para la discapacidad, una oferta para... Digamos, en ese sentido fue muy profesional. Y lo de la Libertad Avanza parecería tener más problemas, en el sentido ya el domingo de la noche comenzaron algunos juicios por la falta de organicidad, digamos. Ahí los partidos importan, ¿no? Digamos, la estructura partidaria, la organicidad, la capacidad de tener equipos ya habituados a lo que son las campañas electorales es un activo importante, no es menor. Y lo otro que me pregunto si pesó o no fue la protección de lo público, porque la protección de lo público, porque si algo se puso en juego en estas elecciones, casi como nunca, fue esta idea de
Digo, lo dijo uno de los referentes de La Libertad Avanza, hay que privatizar hasta las ballenas. Y digo, la verdad es que hay una tradición argentina, una larga historia argentina de educación pública, de salud pública, de un Estado presente, más allá de sus excesos y sus toxicidades, que también se puso de algún modo en tela de juicio. ¿Vos crees que impactó eso también, digamos, el hecho de preservar lo público al momento de votar? Sí, yo creo que es importante, digamos, la medida del contraste, ¿no? De la radicalidad de la otra propuesta. O sea, lo público, los servicios universales como salud, como educación y demás, son enunciaciones que a veces no tienen actores directos organizados que puedan salir a la arena pública a cargarse un poco esa demanda. Digamos, sobre todo en una campaña política. Lo que sí aparecen como un gran imaginario de otra época. Nosotros tenemos en ese sentido, en nuestro imaginario social, ese momento al cual nos remitimos de forma permanente a decir, bueno, ahí hubo una sociedad integrada, ahí hubo una sociedad que estuvo mejor. No, que cada cual lo sitúa donde le parece, en los años 70, en los años 50, en los años 40, o a otros lo ponen previo al peronismo. Pero hay un imaginario de que hay un pasado relacionado a un Estado que fue eficiente en alguna de sus áreas, que fue mejor, ¿no? Creo que ahí tocó una memoria histórica, me parece, sobre todo la radicalidad y a veces la improvisación de las propuestas, esta idea de Milei de que ellos no son una manada, como lo dijo, que cada cual puede decir lo que se le canta. Bueno, eso es un nivel de improvisación muy alto a la hora de la campaña, porque ellos pueden decir cada cual lo que se canta y el receptor también lee lo que se le canta. Entonces ahí se transforma, hay una distorsión, se vuelve muy confuso, digamos, qué es lo que está ofertando. Bueno, pero sí, me parece que sí, que lo público es un factor interesante como juega en la memoria, ¿no? En la memoria histórica. Sí. Digo, todos los que pasamos por la universidad pública, cuando vemos un cartel que dice se va a acabar el privilegio de la educación pública, y te patea un poco lo estructural de tu propia vida. No, me queda una pregunta más que tiene que ver con los movimientos bruscos de Milei. Ayer le ofreció públicamente el Ministerio de Seguridad a una persona a la que le dijo que había asesinado niños en un jardín de infantes. Y hoy le ofreció a la izquierda, Miriam Bregman, el Ministerio de Desarrollo Social, porque son ellos los que mejor, después de haberles dicho zurdos, con eso no hay que negociar nada, son traidores. Digo, ¿eso cómo impacta, crees vos, en el electorado de Milei? Vos me acabas de decir que el electorado de Milei se mueve, digamos, en ese marco de decir, bueno, no va a ser tanto como dice. Pero, digo, ¿cómo pensás que impacta en la figura de Milei el hecho de que ahora esté casi rendido digamos, casi como un pordiosero pidiendo ayudas a quienes dinamitó y destrató y maltrató, como a Bullrich o a la izquierda? Bueno, me parece que es un riesgo muy importante. Yo no sé si tiene otra opción. Para ser sincero, si tiene otra opción, no sé si al extremo como solía ofrecerle el Ministerio del Capitán Humano a la izquierda, claro. Claro, me parece que ahí ya hay una cosa muy border, digamos, como todo lo que rodea a Milei, ¿no? Ahí ratifica un poco su desequilibrio, digamos. Su desequilibrio. O sea, lo de Bullrich, lo de tratar de... Sí, es razonable. Junto con el cambio, es razonable. No sé si metiéndose tan de lleno dentro de la construcción discursiva de Juntos por el Cambio, porque hay un abandono inmediato, digamos, de su eje discursivo, de su narrativa, que era casta anticasta, privilegiado, que es donde se siente representada. A ver, en Milei hay una cosa muy importante, que desde los últimos 2 meses se ha hablado hasta el cansancio, que es el componente policlasista de su voto. Digamos, cómo a Milei lo votan los pobres y los ricos, ¿no? Bueno, ¿cómo se producía esa identificación? Esa identificación probablemente se producía en esta idea de que hay una élite privilegiada. Y automáticamente correrse esa idea de que hay una élite privilegiada para poder salir a cooptar a la misma élite a la cual acusó de prebendaria, de beneficiarse del Estado, demás,
Bueno, es un corrimiento un poco riesgoso, ¿no? Es muy riesgoso, ¿no? Uno normalmente no se aconseja eso. La homogeneidad en una campaña, en una narrativa, es central, porque si no, la oferta se vuelve, bueno, muy gelatinosa, se diluye, no se sabe qué se está ofreciendo. Yo creo que eso, que está jugando un riesgo importante. No sé ese todavía no lo podemos medir, digamos, qué pasa con su claro, segmento más a mí me llama mucho la atención esa especie de rendición, esa entrega de banderas, digo, porque al mismo tiempo empieza a faltarle la palabra a los votantes. Yo me acuerdo que la definición de seguridad y defensa hasta hace una semana estaba en manos exclusivas de su candidata a vicepresidenta, con todo lo que representaba Villarruel, y ahora dice, no, le ofrezco el Ministerio de Seguridad a Bull. Digo, bueno, pero en realidad entonces no estaba tan delimitada la división de poderes ahí. Te pasás por encima lo que pactaste con tu vicepresidenta y que digamos que era tu caballo de batalla. Aquella vieja idea de que tenía un gabinete para asumir inmediatamente parecería que no era tal, ¿no? Digamos, o que los traiciona, digamos, allí públicamente, ¿no? Sin consulta previa. Pero bueno. Bueno, lo que pasa es que hay una conformación, digamos, del espacio de Milei, que vuelvo a insistir en este punto, que no es un partido, es un espacio personalista, y en ese carácter personalista del espacio, en donde se agrupan distintas tribus con distintos diagnósticos, tribus, digamos, del pensamiento de derecha, digamos, algunos más nacionalistas clásicos, otros más anarcocapitalistas, que no coinciden pueden coincidir en un diagnóstico muy general, pero en las soluciones no coinciden, en las formas de establecer políticas públicas o no coinciden. Y esa dispersión, esa falta de homogeneidad se ve rápidamente, ¿no? Y que depende de una sola persona. Una persona que dice, yo te saco, te pongo, voy a hacer esto, voy a hacer 8 ministerios, no, ahora voy a hacer 17 ministerios para poder acoger. Y eso, lo que produce en el receptor es una falta de seriedad de la propuesta, lo cual le puede jugar muy en contra. Te repito, yo he tenido discusiones con amigos que son votantes de Milei, y cuando yo les decía, yo voy a votar a Burri, me decían, esa metió bombas y mató chicos en los jardines de infantes. Entonces, ¿cómo ese tipo ahora viene a decirme que su oferta incluye a Burri como ministra de Seguridad? Digo, es como raro. Sí, o como eso de que, bueno, siempre, una cosa que se escuchaba mucho en los focus es esa mujer que estuvo siempre, ¿no? Es una privilegiada de la política, es alguien que pasó por distintos espacios políticos, que es una privilegiada, que vive de la política, que es el principal insulto que podría venir, o cuestionamiento, o inclinación que podría venir desde ese paso. Y de golpe, esa privilegiada, esa que vive de la política, pasa a ser un actor clave para poder integrar un gabinete. Bueno, puede producir. También es cierto que en un escenario de balotaje no hay mucha salida para el votante de Milei, no hay muchas alternativas. Entonces quizás ahí se puede dar el lujo, digamos, de cometer estos excesos, porque sabe que tiene fidelizado ese votante, ¿no? Que no hay otra opción. Ese votante probablemente no se vaya al voto en blanco, no se vote igual, pueda tolerar este momento. Vean, todavía no lo tenemos medido, pero bueno, es una de las dudas, ¿no? Hasta dónde puede mantener a ese votante a pesar de un poco estas inestabilidades discursivas, digamos, de ese modo. Y el otro punto, que me parece que ustedes no lo han medido todavía, pero es, digamos, hasta qué punto uno en ese sentido lo conoce ya por razones históricas, pero digo, el abstencionismo en este escenario es absolutamente favorable a Massa. Con lo cual, digamos, aquellos que manifiestan su abstención, lo hizo Lari hoy, diciendo vamos a votar en blanco, en realidad lo que están expresando es que, bueno, que gane el que elija los otros, pero, digamos, directamente están por omisión, están, digamos, descartando un apoyo a la oposición al gobierno. Y sí, porque en realidad a priori lo que uno, digamos, la opción de Juntos por el Cambio sería, digamos, la invitación a Juntos por el Cambio, que nos ha dado La Libertad Avanza. Entonces la opción es o me integro a apoyar esa expresión política o me quedo en mi casa o voto
digamos, no hubo una invitación clara, más allá de que fue un poco elíptica, también estuvo la de los radicales y demás, Massa, pero no hay una invitación orgánica en ese sentido. Entonces, afirmar de que va a haber un voto en blanco, sí, claramente. Me parece que es decir, no podemos apoyar a Milei. Eso ayer lo hizo Larreta, bueno, sistemáticamente están apareciendo muchos dirigentes, sobre todo de ese espacio, ¿no? Que fue el larretismo, el radicalismo, que aparte Milei hasta ahora parecería que está borrando los tweets, ¿no? De hace poco tiempo, pero digo, a mí me resulta muy, a ver, si Horacio Rodríguez Larreta, un tipo que fue mencionado durante toda la campaña como la rata es muy difícil que ese tipo pueda, desde su dignidad, decir, che, sí, voy a apoyar a Milei. Es un disparate. Y los radicales como el origen de todos los males, digamos, ¿no? O sea, el problema de la Argentina, lo dijo el mismo Domingo de la Noche, el problema de Argentina tiene 100 años, bueno, 100 años para Milei, el problema de Argentina arrancó con la democracia, con el partido. Entonces, es muy difícil, hay que pueda hacer esos cambios. Me acuerdo mucho de una escena de Federico Lupi en Martín H. con el hijo, no sé si la recordás, cuando le dice el problema de este país es que todo el tiempo te hace creer que puede cambiar y esa es la trampa. Pero digo, la trampa de este país es que todo el tiempo te hacen creer que puede cambiar. No, te digo algo y con esto quiero cerrar la charla. A mí me resulta muy difícil entender lo que pasó en Argentina, porque, digamos, yo creo que tiene que ver con una crisis general, no sé si tiene que ver con una reconfiguración, no sé si es el fin de una era y el comienzo de otra. La verdad nunca me sentí tan ignorante no, de verdad, te lo digo, tan ignorante de lo que iba a pasar, ¿viste? Es una cosa propia del periodismo, como en el caso del laburo ustedes, más o menos oler por dónde viene, y la verdad a mí me pasó que el domingo no sabía qué iba a pasar, y tampoco sé ahora qué va a pasar. Tengo esa dificultad que creo que tenemos el 99% de los argentinos. Lo que me queda claro es que si este país en algún momento va a cambiar, vamos a mirar de acá a 10 años hacia atrás y vamos a decir, ¿cómo fue que llegamos hasta la posibilidad de que un tipo como Milei sea presidente, ¿no? Y digo, y lo mismo va a pasar si gana Milei. Digo, ¿cómo fue que llegamos a que un tipo como ese fuera presidente? Y la verdad que las chances están intactas, más allá de la ventaja de Massa, y evidentemente ahí hay una crisis de la representatividad política que requiere de un cambio urgente. Que yo no sé si todo el mundo de la política se enteró, no sé si todo el mundo reaccionó como tiene que reaccionar frente a esto. Connie, déjame hacer una digresión ahí, digamos. Mira, a ver, esto de nosotros tenemos una tendencia a la excepcionalidad, ¿no? A que Argentina es una especie, que en algunas partes, en algún momento, no, la famosa frase de decir, bueno, están los países desarrollados y desarrollados, está Japón y Argentina, ¿no? Digamos, esa excepcionalidad histórica negativa, digamos, ¿no? Pero también es cierto que hay algunas cuestiones que ya se verificaron en ese lugar. Yo estuve consultando con algunos amigos que son muy buenos en política comparada, y para preguntarle este carácter bastante bizarro que tiene la Libertad Avanza. Y la verdad es que cuando uno explora un poquito más, también es cierto, en Brasil, el Brasil previo a Bolsonaro, tampoco se hubiera imaginado, en el imaginario, un sistema de partidos bastante elitista. O Trump saliendo del corazón del Partido Republicano. Digo, lo mismo que incluso lo que pasa con Vox en España, ¿no? Digo, que tiene, no sé, el voto de confianza, el voto de censura que le hicieron a Pedro Sánchez hace poco, que también tuvo un carácter medio bizarresco, digamos, y hay algo que tienen estas expresiones de nueva derecha, de alt-right, en el mundo entero, que tienen como son una impugnación, digamos, en el sistema, adquieren esta estética, digamos, que es un poco bizarresca, digamos, ¿no? Que nos resulta como en ese sentido, quizás acá fue un poco peor, pero no somos una excepción, digamos, no somos una excepción. Lo que hay que ver es cuáles son los mecanismos que tiene aceitado nuestro sistema político para efectivamente a ver si pudimos contener esta expresión que se produjo en otros lugares del mundo, que llegó al poder en otros lugares del mundo. Si nosotros tuvimos los anticuerpos, nuestro sistema político tiene los anticuerpos para poder contener, o si no. Y efectivamente tenemos que hacer este tránsito como lo han hecho otros países, ¿no? Pero no, a mí el rasgo ese
porque uno combate también contra eso en su propio razonamiento, decir, no, ¿cómo a Argentina le puede pasar? Bueno, no hay razones también para pensar que a Argentina no le pueda pasar, digamos, le ha pasado a otros países. Y va a pasar en otros países. Y va a pasar en otros países. En otros países, ¿no? Países con democracia extrema, Estados Unidos, con una democracia extremadamente, la que uno pone como modélica, digamos, en términos de democracia liberal, ya pasó. Entonces, no hay razones por las que no pase nada. No somos excepcionales, es una buena definición. No somos excepcionales. Joaquín, te mando un abrazo, gracias por el contacto y gracias por ayudarnos a pensar un rato. No, Connie, gracias a vos. Gracias. Dale. Gracias. Joaquín Gorrochategui, bueno, es un consultor, es un director de una consultora, me parece interesante. Vamos a consultar a varios de los que se dedican a eso, porque me parece que, así como en el caso de la consultora Causa Efecto, hay muchas consultoras que seguramente están analizando lo que pasó el domingo, desde un lugar algo más científico, más sociológico, menos temperamental, menos apasionado. Yo creo que esos son los aportes que hoy nos hacen falta, una mirada un poco más cerebral. Me gustó esto de que no somos excepcionales, porque también hay algo ahí de somos excepcionales. Y me cierro con algo. Todos aquellos que hoy están diciendo, no voy a votar a Massa, ¿hubiese votado por Trump en las elecciones norteamericanas contra los demócratas? ¿Hubiese votado por Bolsonaro frente al candidato del PT? Es lo mismo, ¿no? De algún modo es lo mismo. Estamos ante Bolsonaro, estamos ante Trump, estamos ante Milei. Me parece que el escenario se repite y a veces desde afuera, desde lejos, decimos, uy, mirá qué horror. Pero cuando lo tenemos adentro, ahí nos vemos como involucrados y con mayores dificultades para discernir. Aquello que yo, ¿cómo llegó Estados Unidos a Trump? Bueno, del mismo modo que llegó la Argentina a Milei. Eso no significa disculpar a ninguno de los gobiernos, ni al peronismo, ni a Juntos por el Cambio, ni a ninguno de los dirigentes políticos, porque en el fondo son sus errores, son sus fracasos, son sus políticas erráticas y su insensibilidad la que nos llevó hasta acá. Y la que le dio, digamos, asidero y territorio a un tipo como Javier Milei.